Bueno, claramente hay una investigación aquí que está completamente al debe, ¿no? Lamentablemente en este tipo de situaciones, y hemos visto tantos casos, no se puede echar el tiempo atrás, ¿no? La falta de rigurosidad en la investigación desde un inicio es irremediable, ¿no? Cuando se contamina el sitio del suceso, cuando no se hace la investigación en los primeros días, ¿no es cierto? Cuando llega un informe como el que llega, también del servicio médico legal, que es derechamente de otra persona. Bueno, hoy día trabajar sobre aquello es mucho, mucho más complejo, ¿no? Pero la familia quiere que se haga, la familia quiere que se haga justicia y quiere que se haga una buena investigación al respecto. Estamos con Andrés Hidalgo, que es hermano de Natalia, estamos con Silvana del Valle, que es abogada de la familia Hidalgo, y estamos con Cristian Javar, ex PDI. Andrés, bueno, tú hablaste de la alteración del sitio del suceso, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta, nos desarrolla esa idea, por favor? Hola, Julio César. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias. Lo que ocurre es que el relato del agresor de Natalia es que él encontró a Natalia en determinada posición, de determinada forma, y él cambia esa posición. Y hace una limpieza del cuerpo, y luego de eso llama a Carabineros. Eso es lo que él más o menos relata, ¿ya? Igual su declaración son 2 párrafos, 3 párrafos, una declaración muy cortita, y luego llama a Carabinero hace un perímetro, y posteriormente llega la Policía de Investigaciones, y en base a esa escena es que ellos hacen 3-4 cosas, porque fueron 3-4 cosas, es decir, tomaron algunas fotos del sitio, tomaron la declaración del conviviente, del agresor, custodian la soga, 20 minutos, y se acercan a mi mamá, que estaba ahí, y le dicen, mire señora, su hija se suicidó. Eso fue la diligencia realizada. Entonces, aquí hay una primera dificultad, Julio César, un primer problema, un primer sesgo, que efectivamente hace que las cosas partan muy mal. Porque si en ese momento, en ese instante, esos investigadores, en vez de notificar a mi mamá de que el caso estaba cerrado, porque eso es la práctica, le hubieran hecho 3-4 preguntas. Es decir, señora, ¿su hija alguna vez quiso suicidarse? No. Señora, ¿alguna vez su hija tuvo un intento de suicidio anterior? No. Señora, ¿su hija sufrió maltrato? Sí. ¿Por parte de quién? De su conviviente. Entonces, ya la carpeta inicial de Natalia habría sido construida de manera distinta. ¿Se entiende? Y hubiese expresado 2 hipótesis de trabajo. Una hipótesis A, que los detectives dicen, bueno, nosotros aquí vemos un suicidio, pero también una hipótesis B, porque hay aportes, datos, objetivos de la causa que apuntan en una dirección distinta y que va bifurcando 2 líneas de investigación. Entonces, lo que nosotros sostenemos que el primer problema que tenemos aquí es que tenemos una policía de investigaciones que no duda. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer la policía de investigaciones, ¿cierto? Expertos, investigadores, formados, que estudiaron esto, frente a un escenario de una muerte violenta. Nosotros decimos, bueno, si esa policía de investigaciones no duda, entonces como que no está cumpliendo como su tarea fundamental, porque la policía de investigaciones no tiene labores preventivas, o sea, su labor es investigar cuando ocurren delitos o situaciones de estas características. Como la carpeta fue construida desde un inicio, cerrando el caso, y de esto yo podría extenderme mucho, pero si hubiese construido de otra forma, quizá la Fiscalía también podría haber dicho, mira, acá hay algo que tenemos que profundizar en una hipótesis A y en una hipótesis B. Sin embargo, como la Policía de Investigaciones nunca dudó, nunca se hizo preguntas, hasta ahora, y en esto quiero ser bien enfático, porque hasta ahora no ha habido ni una sola diligencia que apunte a contrastar 2 visiones, 2 hipótesis, 2 alternativas, ni una sola. Por lo tanto, esto parte de esa forma, parte mal, y luego sigue mal con el servicio médico legal,
y luego sigue mal porque la Fiscalía, además de no decretar diligencia, no se niega a recibir a la familia, nosotros queríamos expresarle cosas, y luego sigue mal porque nosotros aportamos pruebas pero no son consideradas. O sea, es una y otra cosa que durante este año y 8 meses, en que la Fiscalía además termina diciendo hay que cerrar este caso, sin investigar, sin diligencia, es que nosotros decimos, bueno, no tenemos más alternativa que contar la historia nosotros mismos e ir al tribunal, porque en estas otras 3 instituciones nos ha ido tan mal, porque lo que nosotros no vamos a permitir es que la historia de la Natalia no sea contada como debe ser contada, y no agotar todos los canales, ya sea para contar la historia como debe ser contada y en búsqueda de la justicia que toda mujer que fallece en situaciones como esta merece, y en este caso en particular a Natalia. Y cierro con esto mi primera intervención, pero esta no es la familia de Natalia solamente. Los círculos alrededor de la vida de Natalia, amigos, colegas, compañeros de trabajo, gente incluso fuera de Chile que conocía o su trabajo o que por algún motivo había pasado por su vida, son círculos que se han ido engrosando todos los días, y nosotros agradecemos infinitamente a toda esa gente porque nos ha empujado, porque nos ha arropado en esta cruzada, yo diría, que hemos emprendido de contar la historia, de buscar justicia para la Natalia, y que eso hace que haya más fuerza, digamos, y más convencimiento, porque además el relato siempre es el mismo. Oye, la Natalia hasta el domingo a las 10 de la noche estaba organizando su trabajo, sus reuniones, sus pacientes, su semana, reuniones familiares, es decir, toda la vida normal de Natalia, normal, se encontraba transcurriendo como cualquier otro fin de semana, de una mujer que vivía la vida normal, que nunca había tenido un intento de suicidio, que nunca había expresado su intención de no seguir viviendo, que tenía miles de proyectos. Es decir, todo esto que yo planteo no ha sido considerado por nadie de las instituciones del Estado, por nadie, porque no nos han querido escuchar, porque no han considerado las pruebas que hemos aportado, y por lo tanto nuestro primer tema que nosotros queremos como dejar suficientemente claro es que lo que nosotros necesitamos, y digo más, en general lo que el país necesita en casos de estas características, es que las instituciones funcionen. Nosotros llevamos 1 año y 8 meses Andrés, creyendo que las instituciones funcionan. Andrés, Sí. vamos a comenzar con Silvana. Silvana es abogada. Silvana, ¿cuáles son las pruebas que ustedes han aportado, sin entrar en detalles por el horario y por supuesto también por respeto a la familia? ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes han presentado, ¿no es cierto?, que demostrarían que ella no se quitó la vida? Mira, muy buen día. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy para poder contar esta historia que lamentablemente, como bien decía Andrés, es una historia que se repite. Hay muchas otras historias de mujeres muertas en estas circunstancias que han recibido un trato bastante parecido por parte de las instituciones que deben, como decía Andrés, dudar, que deben plantear diferentes hipótesis ante las situaciones de muerte y poder generar un esclarecimiento tal como lo merecen las familias y la misma vida de estas mujeres. En el caso de Natalia, la familia, con posterioridad a su muerte, y una vez que pasa el shock inicial en el que logran darse cuenta de que la hipótesis que plantea el querellado hoy día, y también la hipótesis que rápidamente adquiere como suya la Policía de Investigaciones, no era la más probable, comienzan a solicitar una serie de diligencias al Ministerio Público, las que fueron realizadas con bastante lentitud, puesto que estábamos en periodo de cuarentena una vez que murió Natalia, y que empiezan a hacerse a cualquier persona, ni siquiera alguien experto en investigación, darse cuenta de que habían otras posibilidades, otras hipótesis que debían ser investigadas. En este caso en particular, la familia tuvo que aportar con prueba testimonial de amistades de Natalia, de las personas que la rodeaban,
y de la misma familia, quienes al unir todos estos testimonios logramos darnos cuenta de que existía un maltrato, más bien de carácter crónico hacia Natalia, un maltrato habitual como hoy día se estipula en nuestra legislación, y que ese maltrato fue increciendo y que existen razones para pensar que en el último periodo Natalia estaba tomando ya una decisión más fuerte y más planificada de dejar a su agresor, y justamente en ese momento se produce esta muerte. Además, la familia aportó con los elementos básicos que debiera la Policía de Investigaciones haber aportado para una investigación seria. ¿Y qué pasó en el que servicio fueron médico? Precisamente eso. ¿Qué pasó en el servicio? ¿Qué pasó con este informe del servicio médico legal que correspondía a otra persona? ¿Por qué no relata a un hombre, Sí, de hecho? A un hombre, claro. De hecho, ahí tenemos una situación bastante compleja, para decirlo por lo bajo, que es que tiene que ver con que una vez que el cuerpo de Natalia llega al servicio médico legal, este es supuestamente periciado. Y digo supuestamente porque lo que tenemos en la carpeta investigativa son 2 informes periciales del mismo número y fecha, con exactamente los mismos datos, pero que en el primero se informa, como se señalaba en la nota, que las características físicas del cuerpo de Natalia correspondían a características de una persona obesa mórbida, y que además los genitales correspondían a genitales masculinos. Y luego un segundo documento exactamente igual al anterior, con el mismo número, la misma fecha y los mismos datos respecto de los procedimientos que se le habrían efectuado al cuerpo, que contiene solamente una diferencia. Se cambia la denominación de genitales masculinos por genitales femeninos, y se mantiene, por supuesto, la descripción del cuerpo como obeso mórbido y toda la descripción, como decía, de los procedimientos que se le habrían efectuado, y lo más importante, la misma conclusión, que no habría intervención de terceros. Y esto es lo que nos hace dudar profundamente de la calidad científica de este informe, sobre todo si consideramos que en otros casos que hemos tenido noticia respecto de muertes de mujeres que habrían sido provocadas por un suicidio y que finalmente resultaron demostrarse se trataban de femicidio, se producen errores del mismo orden. Entonces, lo que necesitamos ahora es que en esta nueva etapa de investigación, una vez ya fue acogida la querella de tramitación, el Ministerio Público ordene la realización de diligencias que rectifiquen aquellas cuestiones que consideramos y que cualquier persona podría considerar fueron efectuadas de mala manera. ¿Hay indicios para usted, abogada, que habría intervención de terceros? Sí, la verdad es que sí. La forma en que el cuerpo de Natalia se ha encontrado y luego la explicación que se da por parte del querellado, como asimismo otros detalles que todavía no están absolutamente investigados, porque, como bien decía Andrés, acá se hizo lo básico y ni siquiera lo básico se hizo bien. Entonces, en ese sentido, podemos decir que sí, tenemos indicios de que hubo participación de terceros por varios antecedentes que no puedo revelar de manera completa, pero sí que tenemos una historia que se ha ido corroborando con el paso del tiempo de que Natalia estaba sufriendo de manera cada vez más profunda un maltrato que incluía un maltrato económico, un maltrato psicológico y un maltrato físico también, y que ella ya tenía considerado retirarse de ese lugar, y que justamente, y esto es un antecedente nuevo que se nos allega con la presentación de la querella y la develación de este caso en los medios de prensa, de que habría producidose un otro hecho de violencia hacia Natalia días previos a su muerte. Testigos se nos acercaron al ver en medios de prensa la situación de Natalia y nos revelaron 2 cosas que nos parecen extremadamente importantes. Por un lado, de que Natalia había sufrido violencia de carácter psicológico y económico muy pocos días antes de su muerte por parte del querellado, y que asimismo se había puesto en conocimiento de las instituciones correspondientes la posibilidad, una vez que Natalia murió, de que su muerte pudiera haber sido un femicidio.
Y esto lamentablemente no fue tomado en consideración por quienes debían haberlo hecho. Abogada. Nos golpeó profundamente esto porque nos enteramos hace pocos días de esta situación. Abogada, vamos a pedir que nos explique por qué se enteraron hace pocos días, quién habría visto esto, quién habría puesto esto, y a Cristian Jara le vamos a hacer la pregunta del millón, pues. ¿Por qué la Policía de Investigaciones cierra un caso en el acto, en el minuto, cuando llega, ¿no es cierto? Y no se parte por lo que todos entendemos que es de sentido común, ¿no? Precisamente siempre tener más aristas sobre una situación, buscar otras líneas investigativas inmediatamente, ¿no? No solamente la que podría ser obvia, en ese caso quizás demasiado obvia. Son las 11:10, volvemos en un segundo, quédese con nosotros. Dejamos un par de preguntas precisamente a nuestros invitados. Estamos con Andrés Hidalgo, hermano de Natalia, Silvana del Valle, abogado de la familia, y Cristian Javar, ex PDE. Bueno, aquí hay mucha inconsistencia, aquí hay muchas situaciones que la verdad es que uno cuando va conociendo la historia no lo puede creer. Dentro de ellas, Cristian, está el hecho de que te dejamos en la pregunta: ¿por qué la Policía de Investigaciones se casa de inmediato con una tesis? Cuando precisamente yo creo que por catálogo, por manual, ¿no es cierto?, la conducta debe ser la otra, completamente opuesta, ¿no? De inmediatamente buscar buscar nuevas tesis sobre lo que pudo haber pasado en el patio de esa casa con la joven psicóloga. Así es, Julio César, buenos días. Saludar, obviamente, a familiares de Natalia, de su hermano, de su abogada. Claramente, como tú lo mencionas, el sitio de suceso, ¿verdad?, en esta oportunidad y por todos los antecedentes que yo pude estudiar, no habría estado bien trabajado desde un inicio, ya por falta de pericias fotográficas, pericias planimétricas, pericias al vínculo encontrado. El vínculo, cuando yo hablo del vínculo, ¿verdad?, es la soga que pende del cuerpo de la víctima. Entonces yo creo que acá, y siempre hay incluso es una regla de oro en homicidio, ¿verdad? Las personas que trabajan en homicidio, en el brigado de homicidio, es no llegar a un sitio de suceso con una idea predeterminada. Y claramente acá no se hizo, ¿verdad? Porque tú no puedes informarle a los familiares directos, aunque tú tengas una puesta en escena que parezca, ¿verdad?, a simple vista un suicidio, no puedes llegar a esa determinación porque faltan antecedentes, falta la necropsia del cadáver, falta la autopsia, el informe del médico legal, las lesiones internas que puede tener el cadáver. No se puede hacer solamente eso con una inspección ocular. Y como yo te mencionaba, Julio, las pericias a todo el sitio de suceso, el levantamiento de la evidencia es clave para establecer qué es lo que ocurrió. Levantamiento, si hay un vaso, levantamiento al vaso, a una colilla de cigarro, a los aparatos electrónicos, al vínculo, como ya te mencionaba, a todo el entorno del sitio de suceso es muy importante. ¿Por qué? Porque Natalia no estaba sola, estaba acompañada. Es muy diferente llegar a un sitio de suceso donde está la víctima sola, sin nadie, ¿verdad? Y ahí tú empiezas a trabajar. Pero acá había una persona que entrega la primera declaración. Y obviamente los investigadores, no solamente a él deberían haberle tomado declaración, sino que a todas las personas que estaban en el lugar. Y Julio César, cuando cuando uno llega a un sitio de suceso por una muerte, ¿verdad?, por una persona colgada o por ahorcamiento, es muy, pero muy difícil bajar a una persona uno solo. Se hace entre 3 o más investigadores. La persona está con un vínculo, está, ¿verdad?, ¿cómo explicártelo? Es muy pesado levantar a un cadáver y uno solo cortar el vínculo. Y si uno corta el vínculo, la persona puede caer fuertemente, ¿verdad?, el cadáver, y esas son lesiones post-mortem. Disculpa, Julio, sí, no quise entrar en mucho detalle. Se entendió. Y claramente, bueno, esa es una de las grandes dudas, Andrés, que tiene la familia, ¿no? ¿Por qué, no es cierto, esta persona, esta expareja, no es cierto, altera el sitio como él lo encontró, digamos? O sea, él altera el sitio, a la PDI esto no le llama la atención, pero además él hace una declaración que es insólita. Yo algo lo mencioné en el reportaje, y creo que estos dos elementos
que estos dos elementos son muy fundamentales. Estamos hablando solo de las primeras horas, ¿eh? O sea, si nosotros extendemos este análisis al año 8 meses, vamos a encontrarnos otras cosas. Pero Perdón, que altera el sitio del suceso no es un supuesto. Porque, no es un supuesto. Porque él toma, por eso no lo dijimos en condiciones, no es un supuesto. No, él altera el sitio del suceso y como dice el Cristian, no es tan sencillo, digamos, como llegar y creerlo. Él dice que pasó esto, dice que limpió el cuerpo, que igual es como una cosa extraña, que lo tapa, pero lo que más debiera llamar la atención a un investigador profesional, un experto, es que cuando él se levanta a las 6 de la mañana muy temprano y ve que no está su compañera, su pareja a su lado, él no la va a buscar. Él lo que dice es que gasta 50 minutos, porque él da la cronología, 50 minutos, en donde él se baña, se lava los dientes, se viste. Su frase es, está en el parte, es que él se alista para salir. Él se alista para salir. Eso es lo que él dice. Y que cuando baja, la encuentra. Pero lo que él plantea es que él no la busca. Él no dice, mira, yo me desperté, vi que no estaba y fui a buscarla. Grité, llamé por teléfono, le escribí un WhatsApp, nada de eso. Él dice, me fui a bañar y me fui a vestir. Eso no es normal. Eso no es normal. O sea, cualquier persona que vive en pareja y no está tu pareja en la noche cuando te acuestas y no está tu pareja en la mañana cuando te levantas, tú dices, chuta, ¿qué pasó acá? Digamos. Y eso a la policía de investigaciones no le llama la atención y no le hace ninguna contrapregunta. Sí, tenemos la alteración del sitio del suceso, una escena perfectamente instalada, ¿no? Es decir, una colilla de cigarro, un libro, ¿ya? Y una cuerda y el cadáver en el suelo, y él declara esto. Y la policía de investigaciones lo cree y hace de eso su conclusión. Mira, y lo último que te quiero plantear, para que también puedan hablar los otros invitados. La policía, la detective, que hace un informe de cierre un tiempo después, dice, bueno, esta persona se suicidó, ¿ya? Móvil, depresión. Y estampa el timbre ahí de la policía de investigaciones, pone su firma. Ya, pero es que hay un detalle. La Natalia no estaba deprimida. ¿Y de dónde concluye que tiene depresión? Ese es el punto. Está en la declaración del agresor. Él dice, Natalia se suicidó porque estaba deprimida. Pero Natalia no estaba deprimida. Eso viene a reafirmar que lo que hace la policía de investigaciones es que se apega a esa declaración de 2 párrafos donde él dice, Natalia se suicidó porque estaba deprimida. Pero Natalia no estaba deprimida. Ahora, ¿por qué razón ellos lo colocan en el informe? Bueno, porque no indagaron, porque no hicieron preguntas a otra gente, porque no buscaron alternativas, porque no hicieron una investigación de base científica, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo una investigación de base científica, donde se hagan barridos celulares, donde se estudie la ropa que Natalia tenía ese día, que increíblemente tampoco se la llevaron. La ropa que Natalia tenía puesta, no la custodiaron, la dejaron ahí. ¿Me explico? Entonces, y después viene lo del médico legal, y después viene la negligencia, y yo diría el desapego por el tema de la fiscalía. Entonces, es un error tras otro, una negligencia tras otra, que hace que no sepamos realmente qué fue lo que ocurrió. Nosotros no estamos haciendo un juicio a priori, ¿no? Pero lo que sí es claro es que las instituciones del Estado han fallado en este caso. Han fallado en este caso de manera portentosa, pero además, claro, tú dijiste en la introducción, es que es muy difícil rectificar cuando ya ha pasado tanto tiempo. Sí, es verdad, dificulta las cosas, pero no las hace imposibles. No las hace imposibles. Nosotros creemos, estamos seguros, y además ahora nos hemos tenido que estar metiendo un poco en este tema, de que es posible establecer una investigación seria, rigurosa, científica, es que las instituciones utilizan las herramientas que poseen, las que tienen, las que se les ha conferido por ley, para perseguir la verdad en el caso de Natalia. Para perseguir la verdad en el caso de Natalia. Eso es lo que no ha ocurrido. Fíjate que yo no me estoy metiendo en otros aspectos del caso. Solo me estoy metiendo en un hecho de la causa,
que está ahí, está en las carpetas. Nosotros decimos, es el caso del copiar-pegar, porque copian y pegan los informes malos, copian y pegan los medios de prueba, copian y pegan la fotografía, copian y pegan los informes forenses de los computadores, copian y pegan. Puras cosas que van en una dirección distinta al suicidio. Pero terminan concluyendo al final suicidio. ¿Por qué? Por depresión, cuando la Natalia no estaba deprimida. ¿Me explico? Entonces, y después de eso quieren cerrar el caso. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Que no sea ir a las redes, que no sea ir a los medios de comunicación, que no sea querellarnos. ¿Qué alternativa nos deja la institucionalidad? Ninguna. Cristian, la impunidad. Cristian, Andrés, bueno, Daniel Clavo, yo decía precisamente cuando introduje el tema que era muy difícil volver el tiempo atrás, ¿no? Que lo que pasa en esas primeras horas es muy, muy relevante. Le encuentro toda la razón a Andrés que se tiene que insistir en la investigación y se tiene que buscar la fórmula para poder retomar lo que no se hizo en su momento, pero lo que planteabas era que son momentos que son demasiado claves los primeros para precisamente la custodia, para precisamente ver bien el lugar del suceso, entrevistas que se pudieron haber hecho, interrogatorios en el primer momento. Cristian, ¿cómo lo ve usted? Sí, Julio, efectivamente las diligencias que está pidiendo la abogada querellante, ¿verdad?, tiene que ver también con la pericia a sus elementos tecnológicos, computadores, si es que fueron algunos archivos borrados, como nos decía Andrés, ¿verdad?, el celular, qué información había ahí. Podría perfectamente haber información clave para no solamente, ¿verdad?, para lo que se está investigando, sino que una inducción posiblemente a cometer un acto suicida. Lo vimos, ¿verdad?, en el caso de Antonia Barra, cuando también se perician los elementos tecnológicos, ¿verdad? Y hay la ley Antonia que, claro, que habla justamente de esto. Entonces, yo creo que efectivamente, como bien lo señala Andrés, acá desde el primer momento hubo hay errores, ¿verdad? Y yo creo que más que errores, negligencia en los investigadores en no haber tomado todos los elementos que estaban a la vista. Las declaraciones a las personas y la declaración que da la persona que estaba con Natalia. Esa es muy importante. No tenía que tener ninguna contradicción cuando se le toma una, dos o tres o más veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ese día? ¿A quién fue la primera persona que llamó? ¿Realmente llamó a Carabineros por primera vez? ¿Fue periciado ese teléfono? ¿Llamó a otra persona? ¿Por qué había más personas cuando llegaron los investigadores? Estaba, acá lo mencionó Andrés, estaba el padrastro y su madre, ¿verdad? ¿Se les tomó declaración? ¿Se hizo alguna reanimación? ¿Natalia tenía alguna evidencia de haber sido reanimada? Cuando uno encuentra a una persona, ¿verdad? O una persona o un cadáver, lo primero que hace es pedir ayuda, es gritar, pedir ayuda a los vecinos, llamar por teléfono al 133 o a la ambulancia y partir inconscientemente con maniobras de reanimación. Entonces, por eso es muy importante, Julio César, las pericias, ¿verdad?, que se tenían que haber realizado y no se hicieron en ese momento y en ese lugar, en el sitio de suceso, cuando pasó este incidente. Abogada, ¿qué es lo que sería para usted relevante que se hiciera ahora? Bueno, yo en primer lugar quisiera retomar lo que dijo Andrés y también lo que señala Cristian. Para las familias de una mujer que muere en estas circunstancias resulta extremadamente doloroso tener que estarse preocupando de suplir lo que el Estado debiera hacer de una vez. El caso Antonia nos develó a la parte querellante las dificultades que se tienen cuando en un primer momento la policía no realiza todo inmediatamente y cómo es que finalmente son las víctimas indirectas las que tienen que estar generando medios de prueba, las que tienen que estar levantando evidencias que el Estado tendría que haber hecho de una primera vez. Y enseguida decir con respecto a lo que nosotras y nosotros estamos exigiendo a estas instituciones que no cumplieron con sus labores desde un primer momento, es que se realicen las pericias pendientes en primer lugar. Tenemos una serie de pericias que la Brigada de Homicidios determinó debía realizarse por el Laboratorio de Criminalística una vez que la familia entregó todos estos elementos tecnológicos y otros objetos que estaban en casa de Natalia sin que se hubiesen levantado por parte de la PDI.
Y este laboratorio criminalística no había efectuado todavía estas pericias, que son bastante importantes y básicas para este tipo de investigaciones, cuando la misma Brigada de Homicidio emana este segundo informe en el que insisten en que esta muerte se habría producido sin intervención de terceros, por suicidio, por una depresión de parte de la víctima, y que en definitiva no había nada más que hacer. Lo que inmediatamente el Ministerio Público vuelve a coincidir es la hipótesis diagnóstica, vamos a decirlo, que corresponde para este caso, sin esperar que lleguen estas diligencias por parte del laboratorio criminalística. Nosotros lo primero que estamos exigiendo es que el laboratorio criminalística remita las diligencias una vez por todas, para que puedan ser analizados en su cabalidad todos los elementos probatorios que existen en este momento, y además estamos exigiendo otra serie de pericias que tienen que ver con justamente poder abarcar todas aquellas cuestiones que no se realizaron en un primer momento. Si bien el tiempo no se puede volver atrás y hay un daño ya provocado, no únicamente en términos investigativos, sino que, como decía, a la familia sobreviviente, creemos que es posible generar una serie de otros elementos probatorios que con un rigor científico puedan establecer la verdad completa sobre lo que ocurrió con Natalia, y que también debiera enseñarnos los estándares con los que se están investigando las muertes de mujeres en Chile. Así es que, como les decía también, nosotros tenemos antecedentes de que Natalia habría sufrido además otros hechos de violencia muy cercanos a su data de muerte. Los vamos a poner en conocimiento tanto el Ministerio Público como de tribunales, y vamos a seguir indagando en este periodo previo y también en lo que puede haber ocurrido el día siguiente a la muerte de Natalia, para poder ir esclareciendo la verdad de lo ocurrido y que se pueda. ¿Cuáles son los antecedentes? Sí, lo que podemos decir es que nosotras con sorpresa y con bastante impacto, una vez que presentamos la querella hace unos días atrás, recibimos comunicación por parte de 2 testigos que habían presenciado días previos a la muerte de Natalia actos de violencia en su contra de diverso tipo, ¿sí? Y estas personas, al presenciarlo y también al haber escuchado el testimonio de Natalia, testimonio que no conocía a la familia, tuvieron el convencimiento, una vez que se enteraron de la muerte de Natalia aquel día de enero del año 2021, de que la muerte de Natalia podría haber sido producto de un femicidio y no de un suicidio. Y estas personas pusieron en conocimiento de autoridades la situación, de las autoridades pertinentes, su sospecha, su inquietud, y solicitaron que la investigación se realizara de una manera seria. En ese momento la familia todavía estaba en shock, todavía estaba haciéndose las preguntas iniciales, no tenían asesoría. ¿Estas personas eran amigos? Haber solicitado. Perdón, esta persona era... no podemos revelar en este momento, pero sí son personas que sabemos con certeza que vivieron y tienen como corroborar también el que habían presenciado estos otros actos de violencia adicionales a los que ya nosotros añadimos a la querella. La querella se produce, como decíamos, un increciendo de violencia, pero que más que tener características características del orden físico, dicen relación con el control ejercido por parte del agresor en contra de Natalia, y al mismo tiempo develan la necesidad y la decisión de Natalia de dejar a su agresor. Entonces, con este nuevo hecho, eso se nos reafirma, y tenemos en ese sentido la convicción de que si no se produjo un femicidio íntimo, que es el principal hecho que nosotros nos estamos querellando, la muerte de Natalia, de todas maneras, es de responsabilidad de la persona querellada. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir realizando todas las acciones necesarias para que se pueda determinar dicha responsabilidad, y para que en definitiva se pueda saber y se pueda entender la muerte de Natalia como un producto de la violencia hacia las mujeres, porque eso es lo que la muerte de Natalia significa. Así es. Bueno, tenemos que hacer el punto editorial, que no estamos nosotros acá, no somos un tribunal, no estamos juzgando ni estamos culpando a nadie, por eso le agradecemos a abogada que siempre se refiere en condicional. Nosotros también lo hacemos, pero lo que acá se requiere, yo creo que los 3
que están acá invitados a este panel, ¿no es cierto? Y lo que nosotros nos sumamos, ¿no? Es que se reabra una investigación, que a esta altura hay que decirlo, Andrés, que se haga una investigación, porque no se ha hecho, digamos, ¿no? Claro, no se han hecho. Y las diligencias que nuestra abogada ha estado solicitando durante este tiempo, la Fiscalía es incluso peor, ¿no? Porque ni siquiera te contestan. No es que te digan como no se justifica, tengo un informe lo suficientemente sólido que apunta en la dirección del suicidio, sino que no te contestan, derechamente. Y cuando tú pides una audiencia no te reciben, te dicen que están muy ocupados, entonces que no pueden estar recibiendo a familias de ningún tipo. Mira, en Chile no existe el suicidio femicida, no existe. Por lo tanto, nuestra querella es por maltrato habitual y por femicidio íntimo. Nosotros sabemos, tenemos certeza y podemos acreditar que Natalia hasta las 10 de la noche del día domingo estaba haciendo su vida normal. Y eso se puede acreditar porque Natalia estaba manteniendo comunicación con un montón de gente, haciendo su vida normal. Mira, te voy a poner un ejemplo. La Natalia a las 10 de la noche pagó el TAC de su automóvil, pagó su cuenta de TAC. Esa fue como una de sus últimas acciones. ¿Sí? Una vida normal, no de alguien que está sumido en una crisis terrible de angustia y que está a horas o minutos de acabar con su vida. ¿Se entiende, no? Pagó una cuenta para seguir transitando, para que no multaran. Exactamente. Claro. Pero además el día lunes, Natalia justamente iba a cambiar el auto. Ella iba a entregar su auto el día lunes, iba a recibir y lo iba a cambiar porque necesitaba un auto más grande. ¿Sí? O sea, quiero decir, no sé si me voy dando a entender. Sí, son claro. Señales de vida. Son señales de vida. No señales de alguien que está como de muerte, digamos, de cerrar su vida. Y la data de muerte de Natalia está entre la 1 y 3 de la mañana. Esa es la estimación que hace la Policía de Investigaciones y está en el informe. Por lo tanto, entre las 10 de la noche de la Natalia, planificando su día, su semana, confirmando pacientes, organizando reuniones, la Natalia se inscribió en un curso de literatura 2 días antes. Y las 2 o 3 de la mañana, bueno, algo pasó. Algo pasó. Es decir, o Natalia no acabó ella con su vida, porque no tenía ninguna intención, ni nunca la había expresado, o de alguna forma a Natalia se la empujó. Y ahí es donde tenemos un problema, porque esa figura penal no existe. Entonces hoy día no nos podemos apoyar en ella. No nos podemos apoyar en ella. Pero igual que en el caso de Antonia, acá hay un agresor que conduce a un escenario fatal de estas características. De alguna forma. Pero no tenemos cómo saber, porque no se ha investigado. Ese es el problema, de fondo. Ese es el problema de fondo con el que contamos hoy día. ¿Me explico, cierto? Sí. No se entiende bien la idea. Se entiende la idea. Se entiende la idea, se entiende lo que desea la familia, se entiende también lo que pide la abogada. Cristian, posibilidades reales, ¿no es cierto? Porque acá la familia ha tenido que querellarse, la familia ha tenido que iniciar una nueva acción judicial para que se investigue, ¿no? Posibilidades hoy día ciertas, Cristian, escuchando a Andrés, ¿no es cierto?, de que la Policía de Investigaciones conduzca una buena investigación al respecto. Nos contesta a la vuelta un pequeño corte. Vamos a hacer un corte comercial, volvemos de inmediato. Bueno, seguimos, estamos conversando precisamente con el hermano de Natalia Hidalgo. Estamos con Andrés, estamos con Silvana, la abogada de la familia, estamos con Cristian Javar. Cristian, le preguntaba si estos requerimientos de la abogada, los requerimientos de la familia, ¿eran posible hoy día llevarlos a cabo? Sí, efectivamente, Julio César, las diligencias que ha pedido la abogada querellante en cuanto, por ejemplo, a la pericia de los elementos tecnológicos, ya sea celular o computador, pueden arrojar algún indicio, aunque haya sido borrada la información. Ahí está la tecnología, están los mecanismos para poder recuperar información si es que fue alguna de ellas borrada. Y como decía Andrés, me quiero tomar de las palabras, Natalia tenía planes de vida. Ya ella tenía planes a futuro
y obviamente el informe que emite la Policía de Investigaciones, donde dice que una de las causas podría haber sido, ¿verdad?, la depresión, eso no lo emite la policía, no puede haber ese juicio en un informe policial, sino que tiene que haber una data médica de antecedentes que digan, ¿verdad?, de que ella tenía este tipo de patología. En ningún caso un investigador podría determinar que una de las causas de su suicidio, ¿verdad?, fue una, por ejemplo, depresión. Andrés, y esta persona, ¿no es cierto?, presentó un certificado médico de Natalia que acreditaba su depresión, su antecedente. No podría presentarlo porque eso no existe. O sea, estamos hablando de una... No te puedo dar una respuesta más elaborada ni más larga porque no podría presentarlo porque no existe eso. O sea, se asume que es una depresión porque alguien dice que es depresión. No alguien, el agresor. El agresor, claro, pero alguien, me refiero a una persona, digamos. No hay un certificado, no hay un profesional que diga sí, se estaba atendiendo, venía periódicamente a cada 6 días, 7 días, una semana, no sé. No existe aquello, ¿no? Es que yo lo quiero dejar claro acá en... No existe aquello. No hay ningún profesional de ningún tipo que haya dicho Natalia está deprimida porque no estaba, primero que todo. Pero además de eso, igual la PDI no indagó. Es decir, igual la PDI podría decir, a ver, quiénes son los médicos, quiénes son los tratantes, vamos a ir a conversar con esa gente. Claro, por eso. A preguntarle, va a ir a preguntarle, digamos, para que vengan a declarar y nos digan cuál es la situación de Natalia. No, eso tampoco se hizo. Entonces, la verdad es que cuando la Policía de Investigaciones pone ahí, esta persona se suicidó porque estaba deprimida, eso carece de toda rigurosidad. Primero porque ellos no saben si Natalia se suicidó, porque no hay pruebas de eso, y Natalia no estaba deprimida y no tienen nada que lo sustente. Bueno, ojalá, de verdad, ojalá haya luz, haya buen puerto, ojalá Fiscalía los reciba. Lo hemos dicho varias veces, pero creo que vale la pena decir una vez más, ¿no es cierto? Lo que nunca se puede perder en este tipo de situaciones tan dolorosas es precisamente la humanidad. ¿No es cierto? La humanidad no se puede perder porque bueno, la investigación, ¿no es cierto?, tendrá un curso científico, pero la humanidad no se puede perder. No puede la Fiscalía, no puede la autoridad no recibir a la familia, no conversar con ella, no entregarles por lo menos, ¿no es cierto?, una tranquilidad que se está haciendo algo, que se está trabajando. ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa? Si eso es. Entonces, bueno, una vez más, aquí una familia diciendo que nunca ha sido recibida por Fiscalía, que nunca han podido conversar, que nunca han podido entregarle estos antecedentes y al final lo tienen que hacer en un medio de comunicación. Les agradecemos a los tres la gentileza que han tenido. Julio César. Sí, Julio César, discúlpame, quiero plantear 2 cosas muy pequeñitas. Lo primero, quiero reiterar el agradecimiento a toda la gente que se nos ha acercado, que son cientos de personas, yo diría que incluso más, que se mantengan atentos. Nosotros intentamos responder todos los mensajes y la gente nos dice, bueno, ¿cómo poder ayudar? Y nosotros estamos tratando de generar como líneas de trabajo en ese sentido. Lo segundo, y esto es súper importante, nosotros tenemos un canal de comunicación formal, que es una cuenta de Instagram, que es @JusticiaParaNataliaH, JusticiaParaNataliaH, en donde estamos sacando como las actividades que nosotros estamos haciendo, que es además vincularnos con otros casos de otras mujeres que han estado en una situación similar y que nos parece relevante también ir acoplando, digamos, aunando todo ese esfuerzo. Y lo segundo es que esta historia es mucho más larga, mucho más extensa, tiene un montón de aristas y por lo tanto lo que nosotros no vamos a dejar de hacer, y quiero dar tranquilidad respecto a eso, es que nosotros vamos a contar la historia completa como debe ser contada, independiente de lo que ocurre en la justicia, que ojalá ocurra algo bueno, ojalá que se abran estas puertas, lo que tú ya has mencionado, pero independiente de eso, nosotros nos vamos a encargar de que la historia se cuente como debe ser contada, porque eso es parte también del proceso de reparación, pensando sobre todo en los hijos de Natalia. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrés Hidalgo. Estamos con Silvana también. Le agradecemos, Silvana Abogada. Gracias, Cristiana. Gracias a los tres. Son las 11:55 minutos.